Bueno, antes de nada, agradecerte, Daniel, que estés aquí con nosotros para hablar de este Marxismo negro, pensamiento decolonizador del Caribe anglófono, un libro que realmente recomiendo a todos nuestros lectores. Y quisiera preguntarte, ¿cómo explicarías a nuestros lectores lo que significa marxismo negro y por qué te has interesado por este tema a la hora de escribir? Vale, bueno, son dos preguntas. Empiezo por la primera, que es la más clara. Creo que la primera que hay que clarificar, ¿no? El término marxismo negro es un término que, bueno, que yo saco de un juego de palabras que hace Cedric Robinson. Cedric Robinson es un intelectual afroamericano que en 1983 sacó un libro que se llamaba así, Black Marxism, The Making of the Black Radical Tradition, ¿no? La conformación o la creación de la tradición negra radical. Se puede traducir de varias maneras. Ahora lo tradujo Traficantes de Sueños, el libro ya está en castellano este año por primera vez, y la formación de la tradición negra radical creo que fue como la tradujeron ellos, ¿no? The Making of the Black Radical Tradition. Y bueno, pues en este libro lo que plantea Robinson es que la tradición crítica, ¿no?, más leída y más extendida, parte del análisis histórico-social de la experiencia de la población europea. Podríamos añadir desde acá, ¿no?, que conocemos un poco estos debates, de la población del norte de Europa, ¿no?, especialmente, bueno, pues de Inglaterra, que es el caso clave para Marx, y bueno, pues de los países que primero se industrializan, ¿no? Y bueno, pues Robinson plantea entonces ese tipo de pensamiento crítico puede ser muy útil para comprender aspectos, pues, del capitalismo, del sistema social globalizado que sufrimos hoy en día, pero ese sistema ha ido mucho más allá, ¿no? Se ha territorializado en diferentes cuerpos, espacios, culturas, etcétera, de diferentes formas. Entonces hay que atender también al conocimiento crítico que se produce en otras experiencias histórico-sociales, no solo la de los hombres blancos del norte de Europa, porque tienen mucho que decir acerca de ese sistema que nos oprima a todos y todas, aunque nos oprima de maneras luego diferentes, pero tienen bastante que decir, que la tradición crítica más extendida, podemos ya decir eurocéntrica, ¿no?, por utilizar un término conocido, no puede dar cuenta de ello porque no sufre ese tipo de experiencia, ¿no? Y si da cuenta de ello, pues da cuenta como observador externo, ¿no? Entonces, bueno, que también, oye, un observador externo puede llegar a ser muy bueno, ¿no? Pero claro, quienes viven en carne propia ese tipo de opresión, pues digamos que tienen un punto de vista privilegiado para hablar desde donde están, obviamente, ¿no? El conocimiento no es neutral, parte de experiencias concretas, ¿no? Todo ese tipo de reflexiones. Entonces Robinson, con este término, pues se refiere al pensamiento crítico, ¿no?, de las personas categorizadas como negras en la historia del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, nos pone en relación a toda una serie de pensadores, de pensadoras críticas del mundo, muy diversos también, tendría que decir, ¿no? Tanto desde afroamericanos de Estados Unidos como afrocaribeños, también pensadores africanos críticos. Y bueno, pues como esa experiencia compartida de haber sido categorizados como negros, como negras, como subhumanos, ¿no?, en la historia del capitalismo, como inferiores a la línea de lo humano, y el papel concreto que han tenido en el proceso de acumulación de capital, ¿no? Y cómo desde ese punto de vista pues puedes alumbrar cuestiones interesantes para pensar, criticar el sistema capitalista. Entonces, a mí siempre me gusta enfatizar que es un concepto más epistemológico, ¿no?, que desde dónde se está pensando. Porque claro, el término marxista negro en las fuentes lo encontramos desde principios del siglo XX, ¿no?, refiriéndose a personas, bueno, categorizadas como negras que además son marxistas también, ¿no? Eso obviamente puede pasar. Pero Robinson se refiere sobre todo a aquellos intelectuales que han pensado desde esa experiencia histórico-social, porque puede darse el caso de una persona categorizada como negra que sea eurocéntrica en su análisis marxista, ¿no? Que no haya hecho ese giro descolonizador epistemológico. Y bueno, eso es importante decirlo, porque puede pasar para un lado y para el otro también. Hay, por ejemplo, grandes intelectuales, estoy pensando en Robert Blauner, Bob Blauner, en Harold Wolff. Bob Blauner es de Estados Unidos, Harold Wolff de Sudáfrica, son intelectuales blancos, pero que llevan toda la vida acompañando en movimientos negros y digamos que tienen reflexiones muy parecidas en esa línea y conversando con este tipo de tradición, ¿no? Son casos menores, obviamente, ¿no?, porque quienes sufren carne propia la experiencia suele tener más urgencia de por qué voy a pensar eso, ¿no? Pero también los hay, ¿no? Entonces los hay para un lado y también para el otro, ¿no? Personas negras que, bueno, pues recitan un marxismo eurocéntrico, estalinista o el tipo que quieras.
Bien, entonces, eso por el lado de qué es un poco marxismo negro en términos generales. Y luego, ¿cómo yo llego al tema? Bueno, muy rápidamente, yo me formé en Granada, en antropología, y bueno, por historias familiares y tal, siempre tuve mucho interés en la cuestión del racismo, pero desde un punto de vista un poco más materialista, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son las bases materiales que dan lugar a la ideología racista? La mayoría de estudios sobre el racismo tienen que ver un poco más sobre la ideología en sí misma y la expansión de la ideología a través de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y claro, el estudio sobre las bases materiales encontramos menos ese tipo de estudios, especialmente en nuestro contexto hispanoparlante. En el contexto angloparlante sí hay más estudios de ese tipo, ¿no? Sociológicos, que toman la cuestión de la raza como una categoría importante de análisis social. Y aquí en los contextos hispanos, por nuestra historia colonial, del Imperio Español, etcétera, raza es algo que todavía a la gente da un poco de miedo, como que hablar de raza es ser racista, ¿no? A la vez dices que no es la ideología, pero a la vez dices que no existe. En fin, todo ese debate que nos impide un poco, al final, hablar sobre las cosas, ¿no? Y decir, oye, hay a lo mejor una brecha salarial entre quienes están racializados negativamente, positivamente, etcétera, ¿no? Brecha salarial, problema de acceso a la vivienda, un montón de cosas materiales, ¿no? Y entonces, bueno, este tipo de reflexiones yo la primera vez que las escucho es con compañeros y compañeras militantes del andalucismo, ¿no? Y en referencia a cómo empieza el capitalismo a funcionar en la península, con todo el tema de la conquista del Andalus, utilizando mano de obra morisca, ¿no? Mano de obra morisca es una especie de primera organización racista del trabajo, organización racial del trabajo, que es como lo manejan los autores críticos negros, justamente, organización racial del trabajo. Y claro, yo luego consigo una beca para ir a estudiar a México, llevo más de 10 años viviendo en México, donde me he formado y bueno, he hecho toda mi vida, básicamente casi. Y en México, bueno, pues yo me encuentro que, claro, que hay una conexión clara entre el proceso de conquista del Andalus, esa organización racial del trabajo con población morisca, también gitana, judía, etcétera, con el cómo se maneja la cuestión del trabajo indígena, ¿no? Eso está clarísimo. Yo siempre me gusta enfatizar que nos han vendido un poco el mito de la controversia de Valladolid, como si el colonialismo hispano sea más bueno que otros, ¿no? Como que tratamos de defender a la población indígena, pero a mí siempre me gusta enfatizar, lean en serio a Bartolomé de las Casas, que es un gran gestor colonial y que lo que está planteando es que hay que defender la mano de obra indígena, porque se está muriendo. Entonces, ¿quién va a sacar el oro de las minas, etcétera? De hecho, Bartolomé de las Casas es de los primeros que plantea que, bueno, que como se está muriendo tanto indígena, vamos a cuidar a los indígenas y vamos a traer esclavos africanos y a ponerles a trabajar a ellos forzadamente, ¿no? Que lo aguantan mejor. Entonces, era pues, un gestor, un tecnócrata, por así decirlo, ¿no? Y bueno, el mito ha pasado a la historia de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, en México he tenido una historia de vida cercana a movimientos indígenas donde esto es importante, especialmente al indianismo, donde se maneja, yo creo, es el movimiento indígena de las Américas, que yo creo que manejan esta cuestión de manera más radical o más cercana también a un diálogo con el marxismo, un marxismo más heterodoxo, ¿no? Autores como Fausto Reinaga, Felipe Quispe, Ayar Quispe, fantásticos luchadores sociales de la zona de los Andes, ¿no? Aymaras, bueno, pues que compartiendo con ellos, viajando para Bolivia, etcétera, me compartían esto, ¿no? En nuestro contexto, raza es clase, ¿no? Así tal cual. Y si no entiendes la cuestión racial, no entiendes la composición de clase de esta sociedad. Y bueno, y yo pienso no solo ahí, en muchos más lugares, pero bueno, ahí lo tenían súper claro, ¿no? Y bueno, charlando con esta gente, con estos militantes, me contaban cómo habían sacado estas ideas también de haber aprendido que ideas muy parecidas las tenía la tradición negra radical. Estos indianistas han leído a Fanon, a Carmichael, a Aldrich Cleaver, gente de los Panteras Negras, etc. Y bueno, pues a través de ese diálogo yo dije, wow, aquí hay una tradición muy interesante, poco traducida al castellano. Yo estaba en ese momento viendo a ver a qué me dedicaba el doctorado y pues ya lo vi claro. ¿No? Me vi claro, tengo que dedicar un doctorado a esto porque hay muy poco en castellano y creo que son aportes pues, muy importantes para compartir en nuestros contextos, ¿no? Para compartir en nuestros contextos. Y así fue un poco la historia de lo que llegué. Ahí lo dejo, podría seguir hablando, pero vamos, así es un poco de cómo llega la cosa. Sí. Perfecto, y en esta respuesta me enlazo un poquito con la siguiente pregunta, que se ha citado un poquito la historiografía española. También, no sé si piensas que la historiografía española, la filosofía, la política, incluso la sociología, bebe un poco de negar estos conflictos con otros pueblos
Y al mismo tiempo esto nos hace no entender situaciones que se dan y en los que la raza también juega un papel muy de peso, como podemos ver durante el golpe de Estado en Bolivia, como podemos ver en nuestras relaciones dentro de la Unión Europea con el conflicto migratorio. Y ahora que lo decías, cuando hablas de las traducciones, bueno, yo viniendo del contexto gallego, sí que es cierto que siempre hemos bebido un poco de estas luchas decoloniales y el idioma nos acerca un poquito a Brasil y las diferencias entre las editoriales brasileñas, los libros que llegan a nuestro país y la diferencia con el contexto del Estado español se ven enormes en ocasiones. No sé si crees que este marxismo blanco o etnocéntrico, digamos, que tenemos Sí. sigue sin haber avanzado nada. ¿Hemos avanzado algo en las últimas décadas? Bueno, a ver, claro, desconozco mucho el contexto gallego, ¿no? Cuando estuve allí presentando el libro, una fantástica presentación con un público maravilloso, aprendí un poquito, ¿no? Claro, te das cuenta, dices, wow, es que ya en la época franquista estaban en Galicia leyendo a Fanon, con un diálogo con los procesos de liberación africanos. Claro, ahora que me comentas de Brasil, me imagino que un conocimiento de Amílcar Cabral, ¿no? De los revolucionarios del África lusófona, ¿no? Cercano a, vamos, que os podéis entender más fácilmente con ellos. Bueno, en Brasil la tradición de marxismo negro también es brutal, Clovis Moura, en fin, un montón de autores y autoras, nada traducido, por cierto, al castellano no hay nada Nada, traducido, imposible de absolutamente encontrar. nada, sí. Pero bueno, yo creo que en nuestro contexto, a ver, se ha avanzado poco. Se ha avanzado poco, se ha avanzado mucho porque apareció la moda de los estudios decoloniales, ¿no? A partir de los años 90, pero en los estudios decoloniales, en muy pocos autores de los estudios decoloniales, vamos, yo he trabajado muy cercano a Ramón Grossfogel, yo creo que es uno de los pocos, que sí reconoce toda la tradición del marxismo crítico del sur para que ellos hayan podido levantar, bueno, pues sus categorías, sus conocimientos, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, entonces, claro, como que no ha habido hay una división en términos de pensamiento, como que en los últimos tiempos hablabas de cuestiones de raza, de colonialismo, y vamos, te arrinconan al lado del postestructuralismo, de la posmodernidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha frenado un poco este conocimiento. Yo creo que si se conocieran un poco más las tradiciones de marxismos del sur, donde yo obviamente el marxismo negro considero que es parte de estos marxismos del sur, eh, sería más sencillo, sería más sencillo. Son marxismos donde la cuestión de la raza se discute desde hace 100 años, no hay ningún problema ni ninguna contradicción, ni eso implica una jerarquía de luchas o de clase, etcétera, ¿no? Para nada, pero es más bien entender más en serio la composición de clase de cada espacio. Incluso eso te sirve mejor para articular mejor las luchas, ¿no? Que muchas de las luchas de ese marxismo blanco, como lo has llamado, yo creo que muchas veces cuando fallan es por eso, ¿no? Hoy justo por la mañana tenía un debate con una amiga de Cataluña y claro, me comentaba, ella, bueno, pues es del antirracismo político, ¿no? De todo el movimiento migrante y tal, y me comentaba que hasta que la izquierda tradicional no entienda la importancia de la cuestión racial, de la cuestión migrante para entender, bueno, los problemas de clase que haya hoy mismo en España, muy difícilmente se va a avanzar, ¿no? Pero claro, yo le decía, pero también hay que buscar espacios de encuentro. Y es verdad que si tú le llegas a esta izquierda clásica, que es la mayoría de referencias teóricas que tienen, Foucault, etcétera, les cuesta un montón. Es decir, ellos también vienen de una tradición que eso tienen una reacción fuerte frente a eso y a veces justificada, oye, también hay que decirlo. Entonces yo le animaba, le digo, oye, que en los marxismos del sur, que lamentablemente tenemos muy poco traducido, pero que ya se está trabajando en ello, el marxismo latinoamericano también es un marxismo del sur. Eso, por ejemplo, sí que está en castellano. Hay cosas en castellano de ese marxismo. Ahí hay elementos que pueden propiciar un diálogo mucho más fructífero, ¿no? Porque obviamente son alianzas que yo creo que hay que hacer, ¿no? Que hay que hacer, aunque luego no vaya junto en la lucha codo con codo, no, no. Pero como por lo menos para no ser enemigos, ¿no? Para no ponerte trabas en el camino. Y también para hacer avanzar las reflexiones más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son un poco las razones por las que no ha avanzado, pero claro, es que el pensamiento, y lo uno a la primera parte de la pregunta, que he empezado por el final, el problema de la tradición colonial hispana, además, que ese énfasis en la cuestión del mestizaje, ¿no? Y esa forma de borrar completamente toda cuestión de raza, es decir, somos un colonialismo bueno que llevamos la civilización a los pueblos no civilizados y además nos juntamos con ellos, ¿no? Eso siempre que defienden los de la hispanidad, etcétera, que obviamente eso lo defiende Casado la gente de la derecha,
pero también hoy en día lo vemos bastante en parte de la izquierda, ¿no? Esta izquierda que, no sé, Armesilla, Frente Obrero, esta gente que te defiende la hispanidad y Pelayo, ese tipo de cosas, ¿no? En fin, entonces, claro, te ponen la discusión en esos términos de imperiofilia, imperiofobia, ese tipo de debates que yo creo que no nos hacen avanzar mucho el pensamiento crítico y pensar cómo fue concretamente el colonialismo hispano, cómo manejó la cuestión racial el colonialismo hispano con ese divide y vencerás, esas sociedades de castas que hasta te hacían 16 tipos de formas raciales, ¿no? Justamente para decir, bueno, aquí hay muchos escalones, ¿no? Y eso genera que la mayoría de la población que está eh, no privilegiada, ¿no?, en ese escalafón racial, también se peleen entre ellos, ¿no?, para ver quién puede llegar más arriba. Es el clásico divide y vencerás del capitalismo, pero expresado en términos raciales. Eso en otros contextos no se ve tanto. En Estados Unidos creo que hablar de raza, por ejemplo, es más sencillo porque no se andan con medias tintas, ¿no? O eres blanco o no eres blanco. Ya está, no hay grados intermedios. Y eso nos ha impedido, ¿no?, esa mistificación de que todo es intermedio, todo es difuso. Entonces sigue habiendo discriminación racial, pero en la ideología no, porque todos somos iguales, todos somos, etc. Entonces, bueno, eso es un poco lo que podría decir sobre el tema. Me adelantas a una pregunta que iba a hacer más adelante, que era ¿qué pasaba por tu cabeza los 12 de octubre en el Estado español? Pero quisiera centrarlo un poquito. Recuerdo que la presentación de Coruña hablaba un poco del mestizaje y curiosamente a los pocos días de esta izquierda, entre comillas, que hablabas de los Armesilla, Frente Obrero y compañía, Sí. veía que hacían énfasis en algunos tweets de esto mismo, del mestizaje como una vía para superar las contradicciones. Y me gustaría un poquito que le explicaras a nuestros lectores la experiencia que contabas en México de que, cuidado, aquí hay una trampa en este sentido. Claro, a ver, bueno, yo realmente conozco esto del Frente Obrero y del Mesías desde hace poco. La verdad, no tengo redes sociales y bueno, pues por amigos, amigas, me va llegando la cuestión también, como he vivido mucho tiempo en el extranjero, pues como que no me entero. También pienso que es un fenómeno quizá más de redes que de realidad. Yo no sé qué tanta base tengan, ¿no? Es verdad que son youtubers y bueno, pues que llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que no son la mayoría de la persona de izquierdas, la verdad, que piensan en esos términos de hay que estar orgullosos de que llevamos la civilización a pueblos no civilizados, ¿no? Pueblos no civilizados como los mayas, que tenían la matemática más avanzada que la que había en Europa y millones de cosas más, ¿no? Solamente hay que leer las crónicas de los propios conquistadores para darnos cuenta de cómo se maravillaban frente a lo que encontraban, ¿no? Tremendamente Tenochtitlán, un pueblo en mitad de un lago con formas arquitectónicas hechas con plantas que flotaban, bueno, una absoluta maravilla. Entonces, bueno, lo que siento cuando un 12 de octubre pues es terrible, la verdad, es terrible y me da vergüenza, claro, porque luego, como hay globalización, esas cosas llegan a América Latina y a mí me preguntan por ello y digo, madre mía, ¿cómo, cómo explicas esto, no? Parece que seguimos aquí en la Edad Media. En fin, pero disculpa, Daniel, la pregunta concreta, sobre el mestizaje, claro, ¿cómo puede funcionar justamente en un contexto del colonialismo hispano como en México, que es yo creo el lugar donde más funciona como una ideología muy perversa, ¿no? La Revolución Mexicana viene con este discurso y es muy interesante, porque la Revolución Mexicana redistribuye la tierra, oye, es casi una revolución marxista, 7 años antes que la rusa. Una experiencia de socialización de la riqueza muy interesante. Se quedó un poco a medias, todo hay que decirlo, se quedó un poco a medias, pero bueno, oye, para el contexto en el que estaba, fantástico. Y una de las ideologías de la Revolución Mexicana es decir, está claro que hay una división racial del trabajo, eso se acabó. A partir de ahora, todos somos mestizos. Entonces, la idea era buena, la idea era buena. Aquí no se sabe quién tiene tanta sangre de indígena o de español, o de aquí todo el mundo está mezclado, así que se acabó. Todos somos mestizos y creamos una ideología de lo que llamaban la raza de oro, la raza de cobre, en fin. Pues toda una ideología que acompañara al pueblo y que subiera la autoestima de la gente que solía haber estado abajo, campesinos, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Esto con el tiempo terminó funcionando como que el mestizo era, en términos reales, aquella persona descendiente de indígena que se había occidentalizado. Entonces, continuó habiendo pueblos indígenas no considerados mestizos, que seguían teniendo pues, una tradición de tierra comunal, de modo de vida distinto, más comunitario, con sus propias lenguas, etcétera, ¿no? Y luego en las ciudades, y grandes, pequeñas, etcétera, la gran masa mestiza del país y, por supuesto, los criollos que no se consideran mestizos, es decir, descendientes de criollos y gente blanca.
Entonces, claro, cuando te dicen, no, en México hay racismo, mucha gente dice, no, ¿cómo no? Si hicimos la revolución, si aquí todos somos mestizos, lo pone en la Constitución, etcétera. Y todo eso oscurece y camufla cómo sigue siendo una sociedad profundamente jerarquizada en torno a cuestiones raciales. Les comparto que, por ejemplo, se empieza a hablar de racismo en la academia en México desde hace 15 años, como mucho, como muchísimo. Es una cosa muy reciente, cada vez más. Y la verdad que me alegro, pero a los mexicanos todavía les cuesta, porque esto viene desde la escuela, desde la primaria, ¿no? Que le enseñan a uno esto. Entonces, uno es muy esquizofrénico, porque a uno le enseñan, no hay racismo, todos somos mestizos, pero a la vez, si tienes la piel más oscurita, sabes que, bueno, pues ojalá que encuentres un matrimonio con alguien más blanquito, ¿no? Todavía sigue en México, la gente habla cotidianamente de mejorar la raza, de mejorar la sangre. Cosas así, eso en las discusiones, vamos, de un barrio así, cotidianas, etcétera. La gente sabe que por tener piel más oscurita vas a cobrar menos, vas a vivir en un barrio peor, ¿no? México es un país con unas ciudades completamente racializadas en términos urbanísticos, ¿no? Es verdaderamente impactante. Y bueno, pues justamente ahí comentábamos esto, como mestizaje, bueno, puede ser una idea en principio bonita, que obviamente que eso de las razas es un invento, por supuesto, un invento pseudocientífico, pero cuidado, porque el propio concepto también puede tener un sentido dentro de una organización racial, ¿no? También para decir, oye, estos están en medio, porque luego están los blancos, los mestizos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Por desgracia, esa buena idea muchas veces se intenta ocultar la realidad del racismo bajo nuevas categorías que no cambian nada en el día a día, digamos. Y a la hora de leer este libro, voy con cuidado porque la verdad no me gusta desvelarle nada a los lectores, prefiero que lo descubran ellos solos, pero me ha invadido la sensación un poquito de lo que me pasaba con las revoluciones panafricanas, que es que veo a muchos autores y muchas experiencias que en cierto punto hacen con un tic y rompen un poquito con el marxismo en aquel momento representado por Agos. Como que se queda corto especialmente en la cuestión de raza. Y aquí vemos muy claro, tú mismo lo citabas, si no recuerdo mal, en aquella presentación, cuando se habla de parar al fascismo, pero no parar al imperialismo que en sus pueblos está haciendo exactamente los mismos estragos o incluso mayores, digamos. Porque como se han reprimido muchas de estas revueltas de las que hablas en el libro, es de una forma totalmente brutal que nada envidia a los métodos directamente fascistas o nazis. Para nada. Sí, yo creo que esa es una cuestión central. Eso es cuando, claro, empezamos a historizar, ¿no? Vale, esta tradición tiene una serie de ideas que las analizamos en el libro. Bueno, luego no sé si luego hablaremos de ello, pero la teoría del sistema mundo, un montón de cosas de pensamiento crítico muy importante a nivel mundial nacen de esta tradición, pero también, claro, es importante historizarlo. Es importante ver, oye, de qué tipo de luchas está saliendo este tipo de reflexiones. Y una cosa que ves cuando empiezas a historizar es como muchas de esta tradición, cuando empieza el marxismo a organizarse fuerte a nivel mundial, ¿no? Sobre todo a partir de la Revolución Rusa y de la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, como muchos de los pueblos negros, intelectuales negros, entran a participar ahí. Estoy hablando de los años 20, ¿no? Ahí tenemos a un montón de participantes y de ideas, y este tipo de ideas de la raza, la clase, participando en las reuniones de la Comintern y de todos, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque era un momento en el que desde la URSS se defendía el antiimperialismo, ¿no? Lenin tiene su famoso libro de imperialismo, fase superior del capitalismo, donde bueno, plantea que justamente uno de los síntomas de que el capitalismo se esté terminando es que necesita avanzar con el imperialismo. Entonces, en la lucha antiimperialista estará una de las vanguardias de la revolución anticapitalista. Entonces empiezan a ir hacia espacios coloniales, a tomarles en serio, etcétera, ¿no? Formen parte de la Internacional Comunista. Y aquí vimos un montón de intelectuales afroamericanos, afrocaribeños, africanos, yéndose a las reuniones en Moscú, participando, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Harry Haywood, que es un intelectual afroamericano, que fue el precursor de la teoría del colonialismo interno en Estados Unidos en los años 20, 50 años antes que Pablo González Casanova, por cierto, que es al que se le suele atribuir el desarrollo de esta teoría, y de una manera mucho más radical. Muy interesante Harry Haywood, que tampoco se ha traducido, lamentablemente. Bueno, entonces están participando y tú lees actas de las reuniones y todo, y sí, es decir, la Internacional Comunista aceptando que, por ejemplo, los afroamericanos hagan una lucha de liberación nacional.
en el seno de Estados Unidos. Y un montón de cosas que a uno pensaría, desde conociendo el marxismo eurocéntrico, ortodoxo, dogmático, como le llamemos, que ni de broma se aceptaría, ¿no? Pero bueno, en ese momento sí, estaba la discusión sobre la cuestión nacional y marxismo, estaba la discusión sobre el imperialismo y eso entraba. Eso entraba. ¿Qué sucede en los años 30? Especialmente en 1935 es un año muy clave. El 35. Ya está el fascismo a todo dar en Europa, está la URSS, ya se está viendo, oye, Hitler viene hacia nos va a atacar antes o después. ¿Qué hacemos para parar esto? Y claro, la lectura de Stalin, que también hay que entenderla históricamente, es: cuando Hitler venga a tocar a mi puerta, ¿van a venir desde África a ayudarnos, desde el Caribe, los afroamericanos? No van a venir, no hay medios para que vengan. ¿Quiénes tienen los medios para parar militarmente a esta gente? ¿Y quiénes también tienen problemas con esta gente, ¿no? Con los fascistas? Inglaterra, Estados Unidos, Francia, ¿no? Potencias capitalistas, imperialistas. Entonces es cuando dicen, bueno, tendremos que limar un poco el discurso del antiimperialismo, ¿no? Porque ahora mismo no nos viene bien. Porque si decimos que nuestros enemigos fundamentales son los imperialistas, justamente los fascistas son naciones que poquito imperialismo tienen. Alemania tenía un poquito en África, obviamente, la zona de Namibia, Camerún, etcétera, pero nada que ver con África, con Francia, ¿no? O con lo que empezaba a ser Estados Unidos para América Latina. Japón, otra nación fascista que empezaba a querer tener poder colonial, pero que nunca lo había tenido. Italia, la gran fracasada como imperio colonial, ¿no? Que justo de hecho ese año invade Etiopía, que era el último reino autónomo que quedaba en África. Entonces esto para la comunidad del radicalismo negro son dos golpes muy fuertes, muy fuertes. Te invaden Etiopía, que es como el último reino, una cosa muy simbólica, último reino africano autónomo, ¿no? Te invaden Etiopía y encima la URSS dice, bueno, ahora vamos a irnos hacia los frentes populares, momentáneamente vamos a asociarnos con los socialdemócratas, incluso con los liberales, porque el enemigo fundamental es el fascismo. Y aquí es cuando salen estas reflexiones que tú decías de, oye, si a nosotros en las colonias nos tratan así como ustedes dicen que los fascistas son tan malos que hay que combatirles antes. Y dicen, no, 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 no. Aquí los capitalistas nos han tratado como han tratado a los fascistas, a los judíos, los gitanos, a los homosexuales en los países coloniales desde la trata atlántica de esclavos en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Hay un momento en el que Césaire, en su famoso discurso sobre el colonialismo, dice, Hitler, ese ya pasó por aquí hace 200 años. ¿No? Ya lo conocemos. Entonces, claro, no nos contéis mentiras, es por una cuestión más de estrategia vuestra, personal. Y bueno, pues eso a nosotros no nos sirve, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a perder nuestra sangre, nuestros militantes, etcétera, contra Alemania, cuando nuestro enemigo más directo pues es Inglaterra, es Francia, es Estados Unidos, ¿no? Dependiendo del lugar en el que estén? Así que bueno, yo creo que el gran crítico de eso fue George Padmore. George Padmore, que luego de hecho luego fue muy importante para el panafricanismo, fue asesor de Nkrumah en Ghana. George Padmore es muy poco leído, pero tiene un montón de textos en periódicos, etcétera, de esa época, ¿no? De hecho, tiene textos así tal cual. Los británicos tratan a las masas negras como los nazis tratan a los judíos, con títulos así. Hablo de los años 30, ¿no? Para tratar, bueno, de convencer a los militantes negros de, oye, a lo mejor es el momento de salirnos de la Internacional Comunista y empezar a militar en otro tipo de movimientos, organizaciones propias, etcétera, porque aquí no hay por dónde continuar la lucha. Y creo que a partir de ese momento precisamente es donde se ven los aportes más grandes de estos movimientos a la teoría marxista. Y aquí venía un poquito a ver si nos podrías resumir, porque la verdad en el libro hay 1000 ideas que yo creo totalmente aprovechables para el marxismo hoy en día, pero ¿qué es lo que destacarías de esas ideas que surgen? Yo creo que tanto en la acepción con la Unión Soviética, con un poco de la propia experiencia en el Caribe, con esa relación con Francia e Inglaterra, que ellos ven que necesitan emprender por su propia cuenta esos caminos a la liberación. Claro, pues a ver, yo en el libro, claro, como era un tema tan grande en realidad, yo me enfaticé solo en una pequeña región y ya de esa pequeña región encontré un montón de aportes, ¿no? En concreto en el Caribe anglófono, yo lo llamo anglófono, hay gente que lo llama Caribe británico, pero bueno, Caribe británico es el nombre técnicamente que se le daba cuando era colonia. Entonces, claro, cuando dejan de ser colonia, nos referimos a el anglófono porque, bueno, es el Caribe en el que se habla inglés. En mayoría, hay más lenguas, ¿no? Pero la más importante, la más hablada, es el inglés. Y es el inglés porque son herederos de ser colonia británica, obviamente, ¿no? También hay un Caribe francófono, que es
Haití o todavía las colonias francesas que todavía están, Martinica, etcétera. Y hay un Caribe también holandés, de hecho, Curazao, Aruba, mucho más chiquitito, pero también lo existe, ¿no? Hay un Caribe estadounidense hoy en día, las Islas Vírgenes Británicas, etcétera, y obviamente hispano, ¿no? Que es el que más hay, que más habitantes tiene. El Caribe inglés es como el tercero en población, es el tercero, sí, sí, porque el segundo es el francófono, porque en Haití hay mucha población. Y bueno, yo me centré en esto por una cuestión también de descarte porque había tantísimo material que no podía centrarme en más. Pero en términos de ideas, digo, pues para hacer un pequeño resumen, empezaría con esta de colonialismo interno, muy interesante, de Harry Haywood, que plantea cómo en el Black Belt, en el cinturón negro de Estados Unidos, se trata a la población negra como si fuera una colonia de los blancos industriales. Entonces hay una economía mucho más rural, obviamente racializada, ¿no? Los blancos son los plantadores, los negros son los trabajadores, y además eso suministra materias primas para las zonas que se están industrializando, ¿no? Yo me imagino que esto suena en Galicia de algo, ¿no? Mucho. Es algo que os suena en Galicia, efectivamente. Tal y como lo utiliza Harry Haywood, yo no creo que se pueda aplicar tal cual, obviamente, al contexto gallego, ¿no? Porque ahí la cuestión de raza funciona de otra manera, etcétera, pero obviamente hay un paralelismo clarísimo, ¿no? Entonces fue muy interesante cómo Haywood le planteó a Lenin, oye, también tienes que entender esta cuestión del imperialismo, del colonialismo, dentro de una misma nación, ¿no? Eso fue un gran aporte de Harry Haywood, que luego ha tenido mucho desarrollo en América Latina, etcétera, pero que viene de esta tradición, especialmente afroamericana y también de Sudáfrica, ¿eh? También James Laguma, había autores en Sudáfrica que en el apartheid, ¿no? Pues obviamente este tipo de ideas también es que es normal que salgan de ahí, ¿no? Y de hecho, Luego, un sí. apuntito que es muy interesante cómo reacciona en la Unión Soviética a ese nacionalismo negro, porque lo que tú decías, muchas veces parece que aquí se quiere desconocer ese periodo histórico o esa respuesta de la Unión Soviética. Nada, es solo ese apunte Claro, porque sí, sí, no, me lo totalmente. ha De echado en hecho, cara muchas veces. sí, James Laguma y Haywood están en las reuniones en Moscú y dicen, fantástico, es que les convenció completamente y salen resolutivos. Incluso el Partido Comunista de Estados Unidos era receloso de esa idea y la terminan aceptando porque Rusia lo impone, ¿no? En el propio Estados Unidos. Al final terminan quitándola ya a partir de los años 50, creo que es. Bueno, todo eso tiene una historia, pero en un principio completamente aceptado. Y completamente aceptado que la lucha antirracista es una lucha también anticlasista, ¿no? Y que ahí no hay ninguna contradicción entre raza y clase. Por cierto, luego Mao también fue muy sensible hacia la cuestión negra en Estados Unidos, recibió a gente de los Panteras Negras, etcétera. Vamos, que no solamente el contexto ruso, también en China, ¿no? Esto era entendido. Muchas veces, yo siempre lo digo, el marxismo, lo que llamamos el marxismo eurocéntrico, ortodoxo, es menos eurocéntrico y ortodoxo de lo que pensamos. Y investigándolo nos damos cuenta, y yo creo que el mejor argumento para desarmar a una persona que tiene una visión tan eurocéntrica y tan ortodoxa es ponerla encima de la mesa desde los últimos textos de la última vida de Marx, ¿no? Hasta todas estas cuestiones de la Internacional Comunista al principio, del maoísmo, etcétera, donde estas cuestiones se debaten y bueno, se debaten a un nivel interesante, ¿no? Perdona, Daniel, me he ido. Las ideas, sí. Bueno, o sea, la idea de colonialismo interno de Haywood. Luego, otra del Caribe, que es bueno, una de las que yo he trabajado, me parece muy importante, la idea del capitalismo como un sistema mundial, que hoy la tenemos muy integrada. La tenemos muy integrada porque, bueno, Wallerstein escribe mucho sobre el tema, Samir Amin, Arrighi, André Gunder Frank, pues grandes autores, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero siempre me gusta resaltar que esta es una idea que viene de acá, viene de los marxistas negros del Caribe de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Especialmente la desarrolla Oliver Cox. Oliver Cox, un gran autor de Trinidad y Tobago. Y esto es algo que el propio Wallerstein reconoce. El propio Wallerstein reconoce, dice, y esto es normal que venga del Caribe, porque bueno, el Caribe fue un centro mundial del capitalismo y cuando tú te pones a historizar desde ese punto de vista, tú entiendes que el capitalismo es desde el principio un sistema que va expansivamente global, ¿no? Que funciona con centros y periferias, etcétera. Pues esto ya está en el pensamiento caribeño, desde antes de que aparezca la teoría de la dependencia, las teorías del sistema mundo, etcétera. Y bueno, Wallerstein, Samir Amin también lo cita. El propio Brodel, que es un antecedente de la teoría del sistema mundo, cita a Oliver Cox, ¿no? Que escribe sobre eso sobre la economía mundial en esos términos, antes que Brodel. Esa es otra de las grandes ideas y aportes. Y bueno, ya ahí en el libro sí desarrollo bastante cómo Oliver Cox desarrolla esta idea. Hay un libro traducido de Oliver Cox, El capitalismo como sistema,
donde explica esto, no me acuerdo, de los años 50 creo que es, de sus últimos libros. Es una traducción de los años 70 en Fundamentos. Todavía se consigue de segunda mano, es un libro muy, muy interesante. Digo, por reseñar alguna de las pocas traducciones que sí que hay de este tipo de obras y reflexiones. ¿Qué más? Los estudios culturales. Estudios culturales que, pues este esfuerzo en Inglaterra especialmente de plantear desde la época de cuando empieza Margaret Thatcher y el neoliberalismo, de oye, es importante también analizar la cultura para entender la composición de clase y las preferencias ideológicas, ¿no? Y claro, en ese momento era muy importante porque estaba ganando la derecha, la clase obrera, por cierto, cosa que está pasando hoy en día también, ¿no? Entonces, claro, la batalla cultural es también importante, no es una tontería y es una cuestión también que hay que tomar en serio. No es, la superestructura siempre está en dialéctica con la estructura y bueno, ahí no puedes dejar eso de lado, ¿no? Bueno, esto lo llevan diciendo los militantes negros igual desde la primera mitad del siglo XX, especialmente C.L.R. James, su famoso libro Jacobinos Negros, ya maneja ahí la importancia de la cultura en la revolución haitiana, por ejemplo, del vudú, ¿no? La importancia de una religión diferente para diferenciarse de los coloniales capitalistas franceses. Y bueno, pues esto también, y Pete Thompson y Raymond Williams también te lo reconocen, ¿no? Que viene de esa tradición, pero súper también desconocido. Ahí tenemos un montón de trabajos precursores de los estudios culturales marxistas, ¿no? en este tipo de autores. Y podríamos citar también bueno, por supuesto, los estudios decoloniales ni que contar, ¿no? Obviamente, eso es ya mucho más reciente y varios de ellos, como Ramón Grosfoguel, lo aceptan, etcétera. Obviamente, eso está clarísimo. Y por último, también importante, que yo creo que esto también es también conocido por la gente, pero hay un poco de lío al respecto, sobre este concepto que ahora se maneja tanto de interseccionalidad, ¿no? La intersección. Esta idea de que, bueno, hay múltiples ejes de opresión. Y bueno, pues como que las luchas sociales los tienen que tomar en cuenta y no tienes por qué privilegiar uno sobre otro, etcétera. En realidad, esta idea, no planteada así, pero planteada de una manera muy similar, aparece ya en las feministas negras marxistas igual, desde la primera mitad del siglo XX, Claudia Jones, Selma Francois, más recientemente mucho más conocida Angela Davis, obviamente, ¿no? Pero lo manejaban más en términos de articulación. Es decir, cómo, obviamente, para entender la clase, si no entiendes la raza, no entiendes la clase. Pero si tampoco entiendes el sexo, tampoco entiendes la clase, ¿no? Y este tipo hicieron reflexiones anteriores y, bajo mi punto de vista, incluso más potentes que las que podemos encontrar en el feminismo marxista occidental, que también tiene grandes aportes, que a mí me encantan, Silvia Federici, la maestra de Federici, María Rosa de la Costa, ¿no? Pero si leemos, por ejemplo, el famoso libro de Angela Davis, Mujer, Raza y Clase, uno de sus últimos capítulos va directo a por ellas, va directo a por el feminismo marxista italiano de los años 70. A decir, es que esa historia, que está muy bien que hayáis historizado desde un punto de vista marxista la cuestión sexual, es la historia vuestra, de las mujeres blancas de Europa, la historia de las brujas, la historia del trabajo doméstico, etcétera. Nosotras, para hablar en esos términos, cuando historizamos, lo primero que nos aparece es la esclavitud, las plantaciones. Y una vez que termina la esclavitud, ¿cómo seguimos trabajando en las plantaciones con el niño a la espalda? ¿No? Es decir, eso del trabajo doméstico, de las tareas reproductivas, nosotras no somos amas de casa. Nos dedicamos también al trabajo reproductivo a la vez que al productivo. Entonces, esa división de esferas no nos funciona tanto, ¿no? Y bueno, en ese tipo de reflexiones apareció esta cuestión de la articulación raza, clase, sexo. Me parece súper potente, muy importante para entender la articulación de clase. Y hoy en día, desde que aparece el término de intersección con Kimberly Crenshaw, que también es una afroamericana de tendencia más liberal, ha variado hacia esta comprensión de múltiples ejes de opresión y un poco un tipo de ideas que, bajo mi punto de vista, fragmentan un poco la lucha política y el análisis social. Y el análisis social también, ¿no? En las feministas negras marxistas esto no estaba explicado así. Para nada. Y aún así también te podían justificar una organización solo de mujeres negras. Es decir, una cosa luego es la estrategia política, ¿no? Pero en términos analíticos no se explicaba así, la verdad. Es decir, hay un eje de opresión global que se escenifica de diferentes maneras, ¿no? Y que ha atravesado por diferentes cuestiones, pero digamos que no se salían del marco del pensamiento crítico frente al capitalismo. Precisamente, Y bueno, una de sí, mis adelante. preguntas iba por ahí. Actualmente se acusa a veces al pensamiento posmodernista, o bueno, lo vamos a englobar un poquito así, aunque no es del todo correcto, pero de abandonar en cierta medida las luchas materiales o el análisis de clase para centrarse cada vez más en
en luchas performativas que parten de que intentar particularizar, individualizar cada vez más la lucha. Sí. Bueno, valga la redundancia. No sé si tú lo ves así, ahora mismo creo que viene muy a relación con esto que estabas hablando de la interseccionalidad, que creo que se ha entendido mal. Se ha intentado particularizar demasiado cada uno de los conceptos, el análisis que hace cada vez es más fragmentado y parece que en ocasiones incluso se intenta huir de categorías como la clase social. No sé si por ese rechazo a un marxismo que ellos acusan de etnocéntrico, a veces partimos o caminamos hacia una trampa en la que yo creo que el liberalismo cada vez se siente más cómodo a la hora de fagocitar estas luchas. No, vamos, los capitalistas encantados. Ustedes divídanse, le doy su nicho a cada uno, pelense entre ustedes a ver quién está más oprimido, a ver quién tiene más ejes de opresión atravesando su cuerpo. Y nosotros aquí sentados comiendo palomitas mientras ustedes se pelean, completamente. Yo creo que ese tipo de pensamiento puede llevar muy fácilmente hacia ese tipo de situación, ¿no? Es como un miedo a la idea del universalismo, a la idea del universalismo. Y sin embargo, justamente en esta tradición negra radical, yo empiezo el libro con una cita de Césaire hablando de eso. Así abro el libro. Es decir, el propio Césaire, marxista, afrocaribeño de Martinica, diciendo, a ver, si yo no tengo ningún problema con el universalismo, lo que tengo problema es que me hagas pasar por universalismo la experiencia histórico-social de los blancos y me digas que yo también he sido así, que en Martinica, en mi escuela, hablen de los galos de Francia, no se hable de la trata de esclavos atlántica, ni siquiera nos expliquen por qué somos negros, ¿no? Y nos creen esquizofrenia, colonialismo y un montón de problemas, ¿no? Que eso también lo trabaja mucho Frank Fanon, obviamente. Y él plantea, yo soy partidario del universalismo, pero de ese universalismo construido a fuerza de la diversidad, ¿no? De los diferentes particularismos que crean ese universalismo. Yo creo que eso ya está en Marx, cuando él habla de su método dialéctico, ¿no? Pero bueno, pues plantear que una sola experiencia es la de todos los demás, a mí eso tampoco me parece universalismo, me parece, creo que es Chakrabarty, ¿no? Quien habla de provincianismo. Provincianismo, justamente, ¿no? Entonces me haces pasar un provincianismo por un universalismo, ¿no? Pues eso no. Pero claro, perder de vista el universalismo es complejo, porque el sistema, tal y como está montado, afecta de diferente manera a la gente, pero es un sistema. Es un sistema. Entonces, claro, lo que se están planteando es, obviamente, si no tomas en cuenta la cuestión racial, tú no entiendes el capitalismo y es muy difícil que vayas a derrotarlo, ¿no? Pero eso no implica que, claro, que todo se tenga que fragmentar, etcétera, y nos vamos hacia esa olimpiada de opresiones, de a ver quién tiene más opresiones, etcétera. Yo, por ejemplo, claro, esto yo en algunos contextos, cuando me toca hacer presentaciones, etcétera, una de las primeras preguntas que me hacen muchas veces es, bueno, usted es un hombre blanco, europeo, etcétera, ¿por qué está trabajando esto, no? Y digo, bueno, yo aquí considero que hay aportes súper interesantes para entender el capitalismo. Y considero que tendrían que estar más difundidos, etcétera, porque están muy poco difundidos. Y bueno, pues mi tarea ha sido estudiarlos y difundirlos. No estoy diciendo que a mí se me hayan ocurrido estas ideas, ni que yo quiera hablar en su nombre, ni nada de eso, ¿no? Entonces, claro, a mí me da mucha lástima cuando estamos en un evento y al final, más de la mitad del evento nos lo tiramos hablando de por qué soy blanco, no soy blanco, etcétera, y no hablamos justamente del pensamiento de los intelectuales justamente racializados negativamente, ¿no? Volvemos a hablar otra vez de la persona blanca, etcétera. Yo creo que esto, en términos de lucha social y de hacer avanzar el pensamiento crítico, nos empantana, la verdad que sí. Para mí, uno de los mejores libros más recientes con este tipo de planteamiento crítico hacia esta cuestión es el de Asaf Haider, Identidades malentendidas, ¿no? Que ha salido en Traficantes de Sueños, se encuentra online. Este es un intelectual de ascendencia pakistaní, si mal no estoy, profesor en la Universidad de California, también militante en movimiento antirracista. Y él tiene claro, dice, yo he trabajado mucho en la tradición negra radical y ahí en ningún momento yo he encontrado nada de que haya que dividirse, fragmentarse, etcétera. Que en momentos haya que combatir en peleas divididos, puede ser, ¿por qué no? Pero vamos, en términos analíticos, esto nos lleva al multiculturalismo más aberrante. Precisamente, antes hablaba de la experiencia que como gallego tengo un poquito en este sentido y decía ya Castelao que cada pueblo diferente tiene su ideal revolucionario y por eso necesita ser su propia revolución. Y yo siempre he dicho que agradezco mucho vivir en este contexto en el que vivo porque
yo y las generaciones que han precedido, lo que tú decías, hemos leído a Fanon, hemos bebido muchísimo de la revolución en Algeria, obviamente hemos bebido la revolución cubana, conocíamos a Ho Chi Minh, hemos visto el maoísmo, siempre hemos tenido un acceso fácil a este tipo de experiencias y bajo mi opinión creo que ahora mismo esto nos podría aportar un camino realmente no novedoso, aunque quizás sí porque lo hemos dejado totalmente de lado y vuelve a ser tristemente novedoso, pero no sé cómo contemplas ahora mismo la decolonialidad o directamente el antiimperialismo, si crees que resulta básico para estructurar una lucha común, porque yo creo que ahora mismo es un poquito el eje más central en el que nos podemos un poquito guiar para diferenciar entre una izquierda que transformadora, a mí me gusta llamarlo así, y una izquierda liberal que simplemente o rema en contra del capitalismo, pero salvando el sistema, o directamente se ha vendido a ese sistema capitalista. Claro, yo creo que un poco la coyuntura que hay en Europa es eso, gente más cercana al eurocomunismo, ¿no? Es decir, esa idea de, bueno, vamos a cerrar nuestras fronteras y vamos a tratar de que el proletariado europeo viva de la mejor manera posible, ¿no? Y no hay ningún tipo de reflexión en torno a qué come ese proletariado europeo, ¿no? ¿De dónde viene esa comida? ¿De dónde viene su ropa? Donde vienen cosas que son, bueno, pues básicas. Entonces, sí, hagamos el capitalismo mundial más vivible para la clase trabajadora europea. Bueno, yo creo que eso colapsa tanto con la solidaridad internacional típica de la izquierda de toda la vida, del agrupémonos todos de la internacional, obviamente, además de con una cuestión moral, con una cuestión de, bueno, sí, pero eso cuando haya luego otro momento de crisis también le puede ir mal a ese proletario europeo, ¿no? Hay un autor muy bueno brasileño, Rui Mauro Marini, de la teoría de dependencia, que advierte sobre eso y le dice a los marxistas europeos, cuidado, cuidado con esa estrategia, porque con el avance de la tecnología, cada vez más, muchos trabajos de los que vosotros hacéis se van a poder hacer fuera. Y cuando se hagan fuera, también vosotros vais a empezar a sufrir, ¿no? Porque un colombiano te atiende un call center más barato que un madrileño o un vasco o alguien de Europa, ¿no? Y ya no va a tener eso, entonces se van a depreciar los salarios allí, ¿no? Él, fíjate que era un gran teórico de la teoría centro-periferia, pero decía que eso también se puede diluir en ciertos contextos, ¿no? Entonces, cuidado. Entonces, vuestra estrategia no es buena ni en términos morales ni en términos estratégicos de terminar con el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el antiimperialismo no hay que dejarlo de lado. Yo esto lo discuto. Tengo incluso amistades que te dicen que no, que el imperialismo ya no es un problema, que eso era un problema ya superado con los movimientos de descolonización y que no es un problema. Y yo, bueno, pues les recomiendo el libro de Nkrumah de neocolonialismo, diciendo, a ver, imperialismo no es solamente que estén en tu casa apuntándote con un rifle. Hay muchísimas formas de imperialismo, ya no necesitan tener un ejército sobre el terreno, ¿no? Hay otras formas económicas simplemente de ejercer pues esa relación centro-periferia, pero a mí me parece que sigue articulando el capitalismo a nivel mundial, los salarios, la explotación, etcétera. Incluso luego en términos de escala, también incluso dentro de la propia Europa, ¿no? Hay un sur de Europa, ¿no? Hay un norte de Europa. Luego, a términos de país, en España, pues creo que está clarísimo, ¿no? Las regiones no tan industrializadas, las que están más industrializadas, cómo funcionan las cadenas de valor, para mí es fundamental. Es decir, creo que el antiimperialismo es algo que tendría que estar en la agenda completamente. Y luego, y también por más razones, por ejemplo, también con la llegada de migrantes cada vez más fuerte. Es decir, alguien entrenado en marxismo tiene que tener claro y ver en la composición de clase cuáles son los sectores más explotados. Hoy en día los migrantes se lo llevan casi todo. Vamos, se llevan la palma de los mayores niveles de explotación, incluso de superexplotación, podríamos decir. ¿Cómo va a avanzar el marxismo sin tomar en cuenta estas situaciones en estos contextos, ¿no? Si no toma en cuenta las situaciones, bueno, de la gente más explotada. Es decir, Marx se enfadaría muchísimo. Yo lo tengo clarísimo. Y para tomar en cuenta eso, el racismo te aparece ahí por todos los lados. Expresado de diferentes maneras, islamofobia, de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, para mi punto de vista, sí que es súper importante. Si la izquierda no atiende estas cuestiones, lo lleva claro, sinceramente. Pero también, claro, por el otro lado, por el lado de, justamente conectándolo con la discusión anterior, claro, cuidado que ante
ese conflicto entre la izquierda más clásica y gente que dice, oye, yo también quiero hacer una revolución o quiero tener una posición crítica, pero en tu esquema yo no estoy incluido y considero que soy importante, ¿no? para contribuir a esto, en ese rechazo al marxismo, irse para el otro lado. ¿no? Irse para el otro lado de, bueno, el multiculturalismo y lo que te está ofreciendo el capitalismo, que no es más que migajas para una élite cultural de esa población racializada negativamente, ¿no? Y la mayoría va a seguir igual. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes debates, cómo conectar esas cuestiones y que además se conecta con la histórica discusión sobre las naciones sin Estado en el Estado español. Entonces, fíjate la de cosas que una visión antiimperialista pone en conexión y es muy complicado luego, ¿eh? Muy complicado. Como, claro, una cosa es que tengas claro que hay que ponerlo en conexión y tal, pero ya luego en la práctica dices, venga, ¿cómo lo hacemos? Uf, yo sé que eso es un reto enorme, pero creo que es pues uno de los grandes retos. Yo de hecho recordaba la semana pasada que fue la crisis en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y recordaba una frase de Ramón Grosfoguel precisamente que hablaba del intento de golpe en Venezuela y un poco citaba a todos estos pensadores que decían, bueno, yo soy feminista, yo soy antirracista, yo soy tal, pero a la hora del golpe de Estado en Venezuela se situaban con el golpe, decía él, pero es que si no eres antiimperialista, todo lo demás da igual, no importa, dice, porque a la hora de la verdad, cuando empiezan a sonar los disparos, tú estás del otro lado disparando también. Y a tenor de lo de Bielorrusia y la crisis de la frontera, me sorprendía muchísimo como había mucha gente que sí que criticaba eso, pero al mismo tiempo era incapaz de ver lo que el propio Estado español estaba haciendo en Ceuta y Melilla. Y por encima de eso estaba viendo otra izquierda, lo que hablábamos antes, esa izquierda más españolista, que en medio de todo lo que está sucediendo nos está pidiendo la vuelta al laborismo. Y es como decir, por favor, no hay nadie que en este momento sea capaz, yo creo que a veces es simplemente pararnos, mirar las cosas con un poquito de contexto, analizar lo que sucede a nuestro alrededor. Yo creo que los ejes de opresión que nos atraviesan al final, a día de hoy, quizás sean más fáciles de identificar, seas un migrante que está llegando a España, la población gitana que ha sido históricamente totalmente olvidada, los trabajadores, creo que a día de hoy el sistema nos está apretando a todos por igual y hay un eje que es la clase y otro eje que es los cambios que creo que se están viendo venir, que es los cambios tecnológicos que van a deslocalizar totalmente el trabajo, la inteligencia artificial que nos va a dejar con un control total absoluto de los movimientos sociales, las comunicaciones, y parece que es imposible de verlo. Y sinceramente, cuando uno lee estos libros, ve que la estructuración de una lucha común a veces parte precisamente por mirar a los que están más explotados y a partir de ahí intentar estructurar una alternativa para todos. A lo largo del libro se ve como no todas las revoluciones en el Caribe se dieron por los esclavos, también han aparecido burguesías incipientes, digamos, y Sí. no sé cómo tú relacionas ahora mismo precisamente, dices que es muy difícil, yo lo comparto, pero cómo ves esa compaginar esas diferentes luchas de raza, económicas. Bueno, yo siempre digo que yo creo que en los marxismos del sur hay bastantes elementos, tanto teóricos como de experiencia, ¿no? Entonces, atender a las propias experiencias, como lo hicieron en Cuba, como lo hicieron en África, como lo hicieron en otros lugares, es muy interesante. Pero es verdad que en España, yo esta discusión de hecho la he tenido con Ramón bastantes veces, a mí se me complica un poco esta estrategia porque aunque sea el sur de Europa, su economía no termina de ser una economía periférica. Yo no sé si podríamos hablar de semiperiferia, ok, pero no la podemos comparar con las grandes periferias del capitalismo, ¿no? Asia, África, América Latina. Entonces, claro, el papel de la burguesía cuando estamos analizando contextos muy periféricos, la burguesía casi ni existe. A Samir Amin les llama compradores, vamos, meros intermediarios. Casi no son dueños de medios de producción porque eso lo tiene el capital occidental, ¿no? Entonces son intermediarios. De hecho, André Gunder Frank les llama lumpenburguesía. Bueno, hacen juegos de palabras así muchos, ¿no? Para explicar que no es una burguesía clásica al uso, ¿no? Yo creo que en el Estado español sí hay burguesía clásica al uso. Sí que hay burguesía. No a lo mejor en todas las regiones, ¿no? Entonces eso también habría que verlo. Tenemos burguesía clásica al uso en lugares industriales como País Vasco, el PNV,
Junts, etcétera, en Cataluña? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? En otras regiones más periféricas dentro del contexto peninsular, como Galicia, Andalucía, lo veo más complicado, ¿no? A lo mejor algo hay, pero no tan fuerte como evidentemente se ve ahí. Entonces, claro, yo creo que justamente un análisis de clase y con todas las opresiones que puedan atravesar de raza, etcétera, de cada contexto es importante. Claro, a mí en el contexto español, la verdad que me pillas, porque llevo mucho tiempo fuera, pero siempre he tenido esta duda claro, ese esquema, por ejemplo, fanoniano, Fanon es ultracrítico de esa burguesía dependiente, y la mayoría en contextos superperiféricos, claro, dicen, a ver, sí, la burguesía va a participar en el proceso de liberación nacional, pero no van a participar los que están, digamos que son intermediarios con el colonialismo. A eso no les queremos. Entonces hacen ese tipo de divisiones, ese tipo de alianzas. Es complicado, la verdad. Yo no te podría dar, obviamente, una respuesta. Ya me voy a mudar para allá, voy a regresar y cuando lleve yo unos años allí espero poder pensarlo mejor. Pero cuando estuve en Galicia, los debates, pues después de la charla y todo, iban por ahí y yo más bien aprendí de ustedes, ¿no? Aprendí de ustedes, claro, y me decían, no, es que fíjate, claro, vosotros veis, yo en América Latina me es muy complicado explicar estas cosas como Puigdemont, ¿no? Ellos ven a Puigdemont como un monstruo capitalista más sionista, ¿no? Que le gusta Israel y también el imperialismo de Israel en Palestina, etcétera. Pero claro, como en ciertos contextos de repente puede funcionar como una figura también anticolonial, ¿no? En ese contexto específico. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Hacer un análisis fino de clase en una semiperiferia, yo no estoy entrenado, la verdad. Entonces, esta discusión que tengo con Ramón, Ramón sí que a veces hace esta transposición entre procesos de liberación nacional en África y Cataluña, por ejemplo, y yo ahí le digo, mira, yo no lo tengo claro. No lo tengo claro. Me parece seductor lo que me estás planteando, pero tampoco te podría decir que no. Por otro lado, no estoy como con la claridad para decirte por qué no todavía, pero bueno, yo creo que sí que hay que entender que son contextos y economías y composiciones de clase muy diferentes. Y bueno, pues en cada contexto tendremos que darle muchas vueltas y pensar cómo se le puede hacer. Y ahora, para terminar, esta es una pregunta también un poquito para mí, porque me pasó en la presentación, me pasa ahora y me ha pasado a la hora de leer el libro. La cantidad de autores, títulos que uno quiere acceder es enorme, te deja con muchísimas ganas de seguir conociendo todas estas luchas. Y te voy a pedir un libro, un autor y una lucha que tú consideres vital. Sé que es difícil quedarse solo con uno en cada caso, pero... Vamos, yo en mi caso lo tengo clarísimo. Un libro, Jacobinos Negros, un autor, C.L.R. James, Una lucha a la revolución haitiana. Es decir, no se puede entender la historia del capitalismo sin la revolución haitiana. Y no solo la historia del capitalismo, la historia de la modernidad. Entender cómo esa modernidad, sí, era modernidad solo para los blancos. Cómo los revolucionarios franceses estuvieron en contra de que los esclavos tuvieran la libertad. Ese libro condensa, además el tipo es marxista, no es ortodoxo, es crítico, es literato. Entonces él se hace marxista con más de 30 años, es muy longevo C.L.R. James, y viene de una tradición de ser novelista, poeta, etcétera, en Trinidad, en varios lugares. Y claro, te lo escribe de una manera, ¿no? No ha pasado por la universidad, no tiene esas taras de voy a citar de esta manera, voy a citar de la otra. Todas sus obras son una maravilla, pero esa es. Se la recomiendo a todo el mundo. Qué bueno que la tenemos en castellano, ¿verdad? Todavía se consigue. Así que esa sería la recomendación. Y bueno, ya en relación a eso, decir que sí, que obviamente el libro tiene ese enfoque, esa idea didáctica. Es un enfoque didáctico que atraviesa todo el libro y al final incluso encuentras todas tablas de autores, obras, etcétera, ¿no? Para orientar un poco a quienes le interesen el tema, porque esto es solamente un pedacito. Obviamente, aquí para investigar y para leer hay muchísimo. Pero bueno, si empiezan con Jacobinos Negros, de verdad, maravilla de libro. Yo por la presentación lo citaste y la verdad fui hacia ello y quería conocer un poquito la revolución en Haití y a la hora que te pones a leer la verdad es que es increíble, te abre los ojos a ver cómo esa experiencia ha podido estar tan oculta, al menos para nosotros, digamos. Supongo Claro. que pasa lo que estamos hablando a lo largo de la entrevista, que muchas veces el acceso que tenemos a todos estos pensadores sigue siendo menor en cierto sentido. Pues nada, un placer.
recomiendo muchísimo el libro, la verdad que ha sido una de las lecturas que este año me ha parecido maravilloso. Como te digo, sigo buceando en él, me sigue llevando a otros autores, o sea que te lo agradezco y a nuestros lectores pues que se echen a él. Un abrazo. Bueno, pues yo les agradezco la entrevista, ha sido un gustazo estar acá. Claro que sí.